Putin estableció un puente terrestre que conecta Crimea con Rusia en el sur de Ucrania. El ejército ruso transportó toneladas de combustible, municiones y decenas de miles de soldados a través de este puente, presionando implacablemente contra las líneas ucranianas para mantener ese territorio. La máquina de guerra rusa debía su existencia por completo a esta red de carreteras y ferrocarriles, pero el costo fue elevado. Millones de soldados y miles de millones de toneladas de municiones, todo desaparecido, y ahora ese puente terrestre está a punto de cerrarse porque Ucrania ha encontrado el punto más débil en la masiva defensa rusa, el eje Orikhiv-Tokmak. Esta daga ucraniana que se adentra en la ruta más corta y vulnerable hacia Melitopol y el mar ha llevado a los comandantes rusos al pánico. Primero, veamos la situación en el mapa y el saldo de los últimos 30 días. El avance de Ucrania en el sur ya no puede ser detenido. En el oeste de Zaporilla, específicamente a lo largo del eje de Orikhiv, las secciones críticas de Novoyakovlivka, Lukianivka y Primorsk han sido recuperadas de los rusos. Estas áreas eran las barreras de primera línea de la profunda red de defensa de Rusia. Simultáneamente, Ucrania está experimentando su fase más activa a lo largo del eje de Julia y Pole. Con avances alrededor de Ternove y Novogrigorivka, la peligrosa zona gris entre los dos ejércitos está ahora completamente bajo el control de Kiev. El detalle militar más importante a destacar aquí es este: no se enfrentan a una unidad ordinaria. El 58º Ejército Combinado de Armas ruso está defendiendo esta región. Sin embargo, informes del campo confirman que el 58º Ejército ha perdido completamente su capacidad de avanzar y está efectivamente estancado. El impulso constante de Ucrania demuestra claramente que están a solo unos pocos saltos tácticos de las principales líneas de suministro que alimentan Crimea. El colapso se está trazando paso a paso. Sin embargo, cortar este puente no se puede lograr mediante ataques suicidas lanzados desde un solo punto. Estás enfrentando la región más minada del mundo. Entonces, ¿cómo está desbloqueando esto el liderazgo militar ucraniano? Están implementando una impecable doctrina de asalto simultáneo en 3 frentes para destrozar las reservas rusas y paralizar la estructura de mando. Examinemos los 3 pilares de esta doctrina. El primero es el eje Orikhiv-Robotine. Este es el avance principal. Es el empuje blindado más duro e intenso directamente hacia el sur, hacia Tokmak y finalmente Melitopol. Las brigadas mecanizadas pesadas de Ucrania están concentradas a lo largo de este eje. El segundo es el eje de Julia y Pole. Este es un ataque de apoyo y distracción. Su objetivo es cortar las líneas logísticas rusas avanzando hacia el sureste. Cuando Rusia desplaza fuerzas hacia el oeste para detener el ataque principal, esta presión en el este provoca el colapso del frente. El tercero es la ofensiva de Dnipro-Kherson. Este es un torno psicológico y táctico. Incluso si el ejército ucraniano no cruza el río Dnipro con una fuerza blindada masiva, mantiene al ejército ruso en alerta máxima a lo largo de la ribera mediante operaciones anfibias constantes e infiltraciones de fuerzas especiales. Los operadores de drones de la 98 División Aerotransportada están intentando atacar a las fuerzas ucranianas en dirección a Kherson. Esto significa que la división no puede ser redistribuida hacia el sur. Este asalto simultáneo en 3 frentes está paralizando los procesos de toma de decisiones dentro de la estructura de mando rusa. Los rusos no pueden defender actualmente tanto sus bastiones en Donetsk como estos 3 intentos de ruptura separados al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde está el punto más débil en las líneas de defensa rusas? La línea Orikhiv-Tokmak es el eslabón más débil en la defensa rusa. Este lugar no fue elegido por casualidad. Esta es la ruta más corta que conduce al corazón del puente terrestre. Los comandantes ucranianos probaron esta área durante la contraofensiva de 2023, analizando el terreno y los reflejos defensivos rusos. Ahora han regresado con mucha más experiencia, capacidades mejoradas de guerra electrónica y un objetivo muy claro. El objetivo no es capturar el centro de una ciudad. En la lógica militar, las ciudades son símbolos. Las carreteras son vida. El objetivo final es la carretera M14 y la red ferroviaria paralela alrededor de Melitopol, el punto de estrangulamiento absoluto. Las fuerzas ucranianas no necesitan pisar físicamente la carretera. En el momento en que las unidades pongan la carretera M14 bajo control de fuego con sus obuses y drones FPV, el juego habrá terminado. El control de fuego significa poder atacar instantáneamente cada camión cisterna ruso y cada tren de municiones que pase por esa ruta. Sin embargo, los comandantes ucranianos no están pensando de manera tan estrecha como para centrarse únicamente en el asfalto de la carretera. Los datos militares actuales en el terreno demuestran que Ucrania está llevando a cabo una campaña de ataques de medio alcance masivos, porque lo que llamamos un puente terrestre no es simplemente un tramo de asfalto.
Es un organismo masivo compuesto por los depósitos, líneas de comunicación, instalaciones energéticas y el paraguas de defensa aérea que lo sostienen. En este momento, Ucrania está desmantelando sistemáticamente el sistema nervioso de este mismo organismo. La infraestructura energética de Tokmak, los enormes depósitos logísticos en Berdiansk y las torres de comunicación en Enerhodar están siendo borrados sistemáticamente del mapa. Solo mira los objetivos atacados por las fuerzas ucranianas en una sola serie de operaciones el 18 de marzo de 2026. 2 sistemas de defensa aérea Buk M1, 2 enormes depósitos de combustible y municiones, 2 torres de comunicación de red utilizadas para controlar drones Shahed, e infraestructura crítica de comunicación por satélite. Esta es una operación diseñada para dejar ciega, sorda y paralizada toda la red logística trasera y la estructura de mando de Rusia. Cuando la presión de las fuerzas terrestres se combina con esta destrucción impecable de la infraestructura, el resultado es inevitable. La conexión terrestre entre Crimea y el continente ruso está a punto de ser cortada. Los flujos logísticos se han detenido, pero esta parálisis logística fue solo el preludio de una ofensiva terrestre mucho mayor. Cuando profundizamos en los datos tácticos sobre el terreno, la imagen que emerge se parece menos a un simple cambio de frontera y más a una maravilla de ingeniería compleja. La última ofensiva de Ucrania creó una gran agitación a lo largo de esa línea de frente crítica donde se intersectan las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia, abarcando una longitud de 1.100 kilómetros. La liberación de un área de 400 kilómetros cuadrados en esta región, que había sido el escenario de una guerra de trincheras estancada durante meses, demuestra cómo los equilibrios operativos pueden cambiar en un instante. Este avance se basa no en la fuerza bruta, sino en la inteligencia de alta precisión y la adaptación tecnológica. Unidades de élite como el batallón Skelia penetraron las densas líneas rusas con equipos compactos y altamente móviles de solo 200 efectivos. Lugares estratégicos como Ternove fueron recuperados después de 3 días de intensos combates. Según informes del Kyiv Independent, más de 600 soldados rusos fueron neutralizados solo en esta operación local de alcance limitado. El avance no se limitó solo a Ternove. Las fuerzas ucranianas, aprovechando su impulso, despejaron rápidamente las aldeas de Orestopil, Oleksivka y Novogrijorivka, expandiendo su control. Frente a ellas, el 58º Cuerpo de Armas Combinadas de Rusia no pudo mantener su posición ante esta repentina y coordinada oleada y fue empujado hacia atrás. Las unidades rusas, que habían estado luchando por mantener estos territorios cruzando ríos a costa de meses de intenso fuego de artillería y numerosas bajas, ahora se vieron obligadas a retirarse caóticamente de regreso a través de esos mismos ríos. La casi completa liberación del Oblast de Dnipropetrovsk significa que Rusia ha perdido su profundidad operativa en la región. Entonces, ¿cómo cambiaron de manos estos territorios mantenidos a un costo enorme durante meses en cuestión de semanas? La respuesta radica en una combinación de ceguera tecnológica y falta de adaptación táctica. A principios de febrero de 2026, los terminales de Starlink que Rusia había estado utilizando ilegalmente para todo, desde comunicaciones básicas en el campo de batalla hasta ataques con drones, de repente se desconectaron. Sus comunicaciones fueron cortadas, su coordinación colapsó, quedaron completamente ciegos. Ucrania aprovechó inmediatamente esta oportunidad desplegando la táctica de escuadrones cazadores compuestos por 12 a 20 soldados. Drones de reconocimiento identificaron el objetivo, drones FPV realizaron el primer ataque y luego el pelotón cazador completó la operación de limpieza. Este ciclo de identificar, atacar y limpiar se completó en minutos, neutralizando a las unidades rusas antes de que pudieran siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La gravedad de la situación se resume perfectamente con las palabras de un comandante de batallón de la 95 Brigada de Asalto Aerotransportado. Infiltramos detrás de las líneas enemigas bajo la cobertura de la nieve y la niebla y destruimos sus drones de reconocimiento. Ya no podían ver lo que sucedía en las líneas del frente. Rodeamos a aproximadamente 60 soldados rusos. Sin embargo, el detalle más sorprendente fue este. Las posiciones rusas por las que habían pasado los paracaidistas no se dieron cuenta de que estaban rodeadas hasta una semana completa después. Esta profunda brecha en el campo de batalla no fue simplemente una retirada local. Informes del campo e inteligencia satelital proporcionada por el Instituto para el Estudio de la Guerra indican que la maniobra de Ucrania está interrumpiendo los planes ofensivos de primavera y verano de 2026 de Rusia, que había estado preparando durante meses. El impulso estratégico que Moscú había acumulado para una operación de gran envergadura a lo largo de los ejes de Pokrovsk, Lyman y Zaporilla se ha disipado en gran medida debido a esta crisis repentina que estalló en el sur.
Cuando ocurre un colapso tan profundo en un solo punto del frente, te ves obligado a sacrificar tus mejores unidades para restabilizar las líneas defensivas. El mando ruso se vio obligado a desplazar unidades aerotransportadas BDB y Marines hacia la apertura en el sur para cerrar esta gran brecha. Estas unidades se suponía que serían la fuerza de choque de la ofensiva de primavera planificada en las direcciones de Pokrovsk y Lyman. Ahora están actuando como bomberos en el sur. Y el efecto dominó. Cada unidad desplazada para reforzar la defensa en el sur debilita los planes de ataque en Donetsk. Mover unidades en un sector deja posiciones en otro sector sin defensa. El problema no terminó con el agotamiento de las reservas rusas. El ejército ucraniano ha convertido esta nueva área capturada de 400 kilómetros cuadrados en una trampa masiva para Rusia. Evitando errores pasados, Kyiv lanzó un esfuerzo de ingeniería masivo en estas regiones, construyendo fortificaciones de concreto en niveles. Las líneas del frente de las posiciones recién establecidas se han transformado en zonas de muerte impecables, integradas con baterías de artillería y drones FPV. Los estrechos pasajes y cauces de los ríos en el terreno fueron diseñados para atraer un posible contraataque ruso hacia lo que equivale a una máquina de muerte. Estamos viendo los resultados del concepto de guerra con drones de Ucrania alrededor de Mirhorod. En febrero, 40 antenas de comunicación rusas fueron destruidas. En la primera semana de marzo, 22 más fueron eliminadas. La red de drones de Rusia ha sido desmantelada sistemáticamente. El mismo concepto se está aplicando ahora en toda el área de 400 kilómetros cuadrados que ha sido recuperada. Después de retomar el territorio, Ucrania lo está transformando en una fortaleza inexpugnable. La casi completa expulsión de Rusia de Dnipropetrovsk también ha creado una ruptura fatal en la cadena de suministro. A medida que las líneas logísticas se desplazaron hacia el sur, el corredor de suministro crítico entre Crimea y Mariupol ha quedado completamente dentro del alcance de los misiles HIMARS y ataque MS. Los convoyes que transportan combustible y municiones son ahora blancos fáciles. Las tropas rusas empujadas a través de los ríos están siendo atacadas 24 horas al día, 7 días a la semana por drones ucranianos mientras intentan asegurar suministros a través de puentes de pontones improvisados. El estrangulamiento de la logística hace que las rotaciones de tropas y la evacuación de los heridos sean imposibles, desencadenando una reacción en cadena de insubordinación en las líneas del frente. Esta retirada en el campo de batalla ha expuesto el mayor secreto del Kremlin. Rusia se está quedando sin hombres para luchar. El modelo de reclutar soldados por paga de regiones empobrecidas, que funcionó en los primeros años de la guerra, ahora se está desmoronando. Los datos son demasiado claros para ocultar. Según datos de plataformas de inteligencia de fuente abierta, mientras que el aparato de defensa ruso logró reclutar a 27.400 nuevos soldados en el sistema en diciembre de 2025, perdió a 33.200 soldados en las líneas del frente. Las cifras de enero de 2026 son aún más desalentadoras. A pesar de reclutar 22.000 nuevos soldados, las bajas en el campo de batalla superaron los 30.600. Por primera vez en esta guerra prolongada, las pérdidas del ejército superan consistentemente a los nuevos reclutas que ingresan al sistema. El ejército se dirige rápidamente hacia un colapso demográfico. El costo económico de sostener esta ecuación insostenible es asombroso. Según los gastos reflejados en los informes del Ministerio de Finanzas de Rusia, se gastaron 1.200.000 millones de rublos en bonificaciones por firma y salarios solo en la primera mitad de 2025. Sin embargo, a medida que las arcas comenzaron a vaciarse, los paquetes de incentivos astronómicos de repente se redujeron a tan solo una décima parte de su cantidad original. Una vez que se acabó el dinero, ese flujo de voluntarios también se agotó. Actualmente, la edad promedio de los soldados rusos muertos o heridos en el frente ha aumentado a entre 46 y 52 años. Con sus propias filas agotándose, el Kremlin ha recurrido a llenar las trincheras con más de 18.000 mercenarios extranjeros de 128 países diferentes. Reclutados de una amplia gama de regiones, desde Nepal hasta Cuba y desde naciones de África Central hasta Siria, estos individuos son a menudo utilizados como escudos humanos en las primeras oleadas de ataque, a pesar de no hablar el idioma, carecer de entrenamiento militar adecuado y no estar familiarizados con el terreno. Además, el trato a los jóvenes reclutas que sirven en el país se está volviendo cada vez más severo. Estos jóvenes soldados, que por ley no deberían ser enviados a operaciones transfronterizas, están siendo obligados a firmar contratos bajo fuerte presión psicológica, amenazas y coerción administrativa para llenar los vacíos en las líneas del frente. El aspecto más peligroso de esta humillante situación en el frente es el efecto político en cadena que crea.
Putin está perdiendo terreno no solo en el campo de batalla, sino también en el frente político. El liderazgo ruso había estado vendiendo la guerra al público nacional como una victoria inevitable que avanzaba lenta pero seguramente. Sin embargo, la apertura de una brecha de 10 a 12 kilómetros de ancho y la retirada del ejército detrás de los ríos destrozaron esta ilusión de invencibilidad. El frenético traslado de unidades de élite de un frente a otro, como una brigada de bomberos en una emergencia, demostró que el liderazgo militar ruso había cedido completamente la iniciativa a Ucrania. Las unidades de élite preparadas como la fuerza principal para la ofensiva de primavera ahora están siendo desplegadas urgentemente para defender el sur. Esta es la confirmación oficial del colapso de la planificación militar, y esta realidad se conoce en los pasillos del Kremlin. Los generales lo saben porque están firmando las órdenes para trasladar esas unidades al sur. Los oligarcas lo saben porque ven en los informes financieros que el presupuesto de guerra se ha agotado. La burocracia de seguridad lo sabe porque están observando cómo los incentivos militares han caído a una décima parte de sus niveles anteriores y están llenando las líneas del frente reclutando prisioneros de las cárceles. Y el pueblo ruso también está comenzando a entenderlo lentamente. La capacidad de un país para ser una potencia global es directamente proporcional a su capacidad militar en el terreno, y la retirada de Rusia de Dniprovsk es prueba de que esta capacidad se ha evaporado por completo. Un Estado que promete remodelar los mercados energéticos globales, amenaza al mundo con sus armas nucleares y tiene un veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, ni siquiera puede mantener un pueblo que bordea su propio territorio. Esto significa el colapso total de la credibilidad diplomática. Los aliados de Moscú están presenciando esta realidad. La imagen de Rusia como un socio confiable y superpotencia militar se está disolviendo en los campos fangosos de Dniprovsk. China está promocionando sus propios sistemas de armas a países que están considerando comprar armas de Rusia, diciendo, miren lo que pasó. India, habiendo comprado el S-400 de Rusia, ahora está observando cómo los sistemas HQ-9B en Irán fueron destruidos en cuestión de horas y está cuestionando su propia adquisición de defensa. La pregunta, ¿estamos seguros con las armas rusas?, resuena desde Nueva Delhi hasta Riad, desde El Cairo hasta Argel. Y las redes de apoderados que Rusia ha estado operando a través de Irán también están colapsando. Los drones Shahed no están llegando a Ucrania porque sus líneas de producción han sido bombardeadas. Esa gran carta geopolítica que Moscú sostenía para ocultar todo este colapso táctico y demográfico también ha resultado inútil sobre el terreno. El cálculo de Moscú era simple. La guerra entre Estados Unidos e Irán estallando en el Medio Oriente y la crisis energética global desviarían la atención del mundo hacia el Golfo. Estados Unidos desplegaría portaaviones en el frente iraní, y mientras Europa lidiara con los precios del petróleo, la financiación para Ucrania disminuiría. Una Kiev debilitada, mientras tanto, no podría resistir la ofensiva de primavera de Rusia y sería aplastada. Sin embargo, la supuestamente impecable estrategia de distracción de Putin colapsó completamente en tres aspectos. Primero, el apoyo occidental no disminuyó. Al contrario, aumentó. Los 8 países nórdico-bálticos aprobaron un paquete de ayuda de $500 millones en medio de la crisis de Irán. Polonia aumentó su presupuesto de defensa a más del 4% del PIB. En lugar de intimidar a Occidente, la crisis reforzó la percepción de que Rusia y sus aliados son una amenaza global. En segundo lugar, la línea de suministro de municiones de Irán ha sido cortada. La destrucción de la infraestructura militar de Irán por los ataques aéreos de Estados Unidos eliminó las líneas de producción de Shahed. Moscú ha perdido una de las líneas vitales que alimentaban su propia guerra. Y tercero, lo más importante, mientras la atención del mundo estaba en Irán, Ucrania activó hábilmente su plan maestro multifrontal de 2026. Mientras el mundo miraba hacia el Golfo, las fuerzas ucranianas se infiltraban detrás de las líneas rusas bajo la cobertura de la nieve y recuperaban esa área crítica de 400 kilómetros cuadrados. En última instancia, la contraofensiva de 400 kilómetros cuadrados de Ucrania es la prueba más clara de que la dinámica de esta guerra ha cambiado. Nos enfrentamos a un ejército ruso que ha sido cegado por la interrupción de Starlink, se está desmoronando ante los batallones Hunter y se está quedando sin presupuesto para reemplazar a sus soldados caídos. La ilusión global que Putin creó al explotar la crisis de Irán ha sido destrozada por las bayonetas y drones FPV de Ucrania. El equilibrio de la guerra ahora descansa únicamente en manos de Kiev. Cada soldado ruso que se retira de Dniprovsk es un presagio de ese inminente colapso final. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Activar las notificaciones. Activar las notificaciones.